Buenos días, Yolanda. Buenos días, bienvenidos a la sesión del día de hoy, 28 de abril del 2023. Hoy es el último día, el último esfuercito. Entonces, empezamos con una retroalimentación del tema del día de ayer y empezamos con el tema del día de hoy, que es con respecto al último paso de la gestión documental, que es el de la disposición final. ¿Listo? Entonces, con respecto al tema de ayer, hablábamos todo con respecto a la conservación. Hablamos de la ley 594 del 2000, que es la ley general de archivo, y les hice un pequeño resumen con respecto a esa ley, la cual consta de 13 capítulos, iba a decir 13 títulos, entre los cuales pues se destacan que la ley pues solamente va dirigida a las entidades públicas y todas las entidades privadas que en algún momento llegasen a cumplir una función pública. Las entidades privadas no están reguladas por esta ley, pero si lo quieren llevar a cabo o hacer, pues lo pueden tomar, digamos, algunas cosas de esta ley. También habla sobre las funciones, tanto en general como en control y vigilancia que tiene el Archivo General de la Nación con respecto pues a toda la gestión documental de nuestro país. También nos habla de que todos los colombianos tenemos derecho a pues ir a consultar los documentos, sacar una copia, a no ser de pronto de que este documento que queramos investigar o consultar tenga carácter reservado, ¿listo? De resto, estamos libres todos los colombianos de ir a consultar pues cualquier documento que queramos. Eh, también nos hablaba un poco sobre la gestión documental, sobre el archivo de gestión central, el histórico. Fue un título muy corto. También nos habla sobre que cuando uno se encuentra o tiene en su poder algún documento declarado histórico o declarado de carácter público, sencillamente hay que donarlo al Archivo General de la Nación, o sencillamente este puede empezar un proceso legal de expropiación de dichos documentos. También eh, nos hablaba de, bueno, que el Archivo General de la Nación, pues es la cabeza principal de toda la gestión documental, pero que es un poco difícil de que él se encargue de toda la gestión documental de nuestro país. Entonces, por esta razón, crearon otros archivos a raíz de él, los cuales están pues los archivos de orden territorial, los archivos lo que es el departamental, municipal, distrital, que el local, que bueno, en fin, con relación al cómo está conformado el Estado, que el de la rama legislativa, ejecutiva y judicial, los órganos de control, en fin. Entonces, hay archivo prácticamente para todo tipo de, digamos, de formas que podemos encontrar aquí, de conformación de cómo está nuestro país, y para ello ellos se encargan de hacer toda la gestión documental en el área o en la rama, digamos, donde están ubicados, pero toda la información se la deben hacer llegar al Archivo General de la Nación. Prácticamente es como a grosso modo, digamos, las cosas como más relevantes de esa ley. Hablábamos también de otras leyes, que es la 527. Esta ley es la del comercio electrónico, la ley 1266, que es con relación a la habeas data, que es la protección de los datos personales, y hablábamos de la ley 1273, que habla sobre los delitos informáticos. También luego pasamos a hablar sobre los cuidados que hay que tener para la gestión documental. Tocamos tres ítems importantes, que es el gestor documental como persona, el papel y la infraestructura. Cuando hablamos del gestor, pues hablamos de todos los elementos de protección que debe tener esta persona para llevar a cabo el proceso de conservación de los documentos. Hablamos del papel, que todas las cosas que no se deben hacer con el documento, y si se van a hacer, cuál es la manera más adecuada de hacerlo. ¿Listo? Con relación a la infraestructura, cuáles son las características principales que debe tener ese lugar para considerarse como un archivo adecuado. ¿Listo? Entonces, esas tres, digamos, los tomamos en cuenta, que son, digamos, como los principales para el manejo. Hablamos de la guía 2,
que la teníamos pendiente con respecto a los elementos que se manejan internamente en el archivo, como carpetas, perforadoras, legajadores, archivadores, en fin, ¿listo? Entonces hablamos sobre ese tema. Y pues ayer debían entregar, hacer dos entregas, que era la pregunta que hablaba sobre la ley de los delitos informáticos, que era, tenían que consultar el objetivo, y la actividad con respecto a debían consultar los objetivos de la ley 594, los objetivos de la ley 527, creo si no estoy mal, y hacer un resumen sobre los cuidados de la gestión documental. Entonces, eso fue lo del día de ayer. Pregunta, ¿tienen alguna duda, inquietud con respecto al tema de ayer, a las actividades que se entregaron el día de ayer? Laura, ok, Doris, Laura, Verónica, dos nomás, son dos nomás, sí señora. Ok. Ah, tú fuiste la que me escribiste, Laura, por el... Sí, ustedes siempre, o sea, preguntas son un total de 5, cuestionarios son 2 y actividades son 5, para un total de 12 actividades, ¿sí? Para las cuales pues deben haber entregado para el día de hoy hasta medianoche. ¿Listo? Em, Siempre pues deben ingresar directamente al curso. A veces solamente ustedes entran al Classroom y les aparece un cuadrito pequeño donde está el nombre y unas, o sea, como 3 o 4 actividades que alcanzan a caber, digámoslo así, en el cuadrito que está. Pero ustedes ese cuadrito pequeño tienen que ingresar dándole clic al nombre del curso, tienen que ingresar para que se abra todo el Classroom, ¿listo? De pronto para algunas personas que a veces me preguntan ese tipo de cosas, ¿listo? Mariana Moreno, buenos días. Desde que hayas tocado, digamos, los tres, o sea, desde que hayas tocado, digamos, los tres principales, todo bien, ¿listo? Ok, listo, pero ¿regresas o...? Ok, listo, es que es como al final pues les doy una información, pues entonces para que no te vayas a perder esa información. Bueno, entonces, listo, Mariana. Entonces vamos a empezar con el tema del día de hoy, que es con respecto a la disposición final. La disposición final, como cuando yo les hablé de los pasos, cuando les hablé de ese paso, les dije que era un paso donde cuando el documento cumple con su ciclo de vida, con el tiempo en el cual debe estar guardado en el archivo central, este debe cumplir con un proceso que se llama disposición final. Este proceso es que se toman dichos documentos y se les debe hacer un proceso de tomar la decisión de qué se va a hacer con esos documentos que ya cumplieron con su ciclo y ya no hay necesidad de tenerlos guardados en el archivo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Digamos, hay varias opciones, las cuales está la digitalización del documento, la eliminación del documento, la microfilmación del documento. Le estoy diciendo las opciones que da la tabla de retención documental, la microfilmación, la selección y la conservación total, ¿sí? Cuando se toma la conservación total como opción,
es porque el documento se considera que es de vital importancia para la empresa. Y allí es donde los señores del archivo eh, guardan el documento en el archivo histórico. Solamente cuando se toma esa decisión de la conservación total. ¿Listo? De resto de las decisiones, el documento solamente llegaría hasta el archivo central. ¿Listo? Entonces, el escaneo, pues no creo que necesite explicar qué es un escaneo, ¿no? La eliminación normalmente se toma el escaneo solo o solamente o a veces se toma la decisión solamente de escaneo por cuestiones, digamos, de que no ha cumplido, digamos, el tiempo determinado, pero digamos, se quiere adelantar como trabajo, o sencillamente se dice escanéelo y luego elimínelo, ¿sí? Entonces se escanea y luego se pasa, digamos, por la máquina esa que destruye papel. O sencillamente solamente puedo tomar la decisión de eliminarlo porque no considero que sea necesario escanearlo. Entonces solamente tomo la decisión de eliminarlo. ¿Listo? Es que cojan esos documentos y los pasan por la destruye papel. La otra opción es la microfilmación. Esa opción de microfilmación poco ya se usa porque es prácticamente tomarle fotos a un documento. Pues eso ya existe con la tecnología, pues sencillamente ya casi no se utiliza. Lo utiliza sí el Archivo General de la Nación, ¿sí? Pero es una opción que es poco, digamos, ya eh, actual hoy en día con todo lo de la tecnología. Pero les voy a explicar a qué hace referencia la microfilmación. La microfilmación, como les acabo de decir, es prácticamente tomarle fotos a los documentos. Pero esas fotos, esas imágenes se guardan en un rollo fotográfico. Si hay por acá personas de la vieja escuela, pues sabrán que es un rollo fotográfico, ¿no? Porque pues los de la generación hoy en día de pronto pocos saben qué es eso. Entonces, un rollo fotográfico, entonces, pero ya es a gran escala. Es un rollo fotográfico como así de grande que aproximadamente puede guardar entre unas 2.000 a 3.000 fotos, ¿sí? Entonces, por ende, pues la máquina es grande, el rollo se coloca en la parte superior, todo va conectado. En la parte inferior, o sea, en la base, hay un vidrio y debajo del vidrio está como la máquina que toma las fotos. Sobre ese vidrio se van pasando los documentos, la máquina va tomando las fotos y las va guardando en el rollo fotográfico, ¿sí? Luego de eso se hace el proceso de verificación de las imágenes, de que estén en buen estado, que hayan quedado bien hechas y todo eso con relación a la calidad del rollo, ¿sí? Se mira qué tan buena calidad tienen las fotos, si quedaron derechas, si quedaron bien tomadas, todo eso. Y si cumple con todos los estándares de calidad, sencillamente se guarda. Si no, si de pronto una foto de todas esas se tomaron, quedó mal, pues sencillamente, ¿qué pasa con el rollo? ¿Se puede reutilizar? No, ¿cierto? Entonces se desecha el rollo y se vuelve a iniciar el proceso. ¿Listo? Entonces es eso. Y la otra opción, que es la selección, esa opción es eh, un poco fuera de lo común porque es una decisión que se toma cuando el documento ya cumplió con su ciclo o los documentos ya cumplieron con su ciclo vital y hay que tomar o hay que empezar a hacer el proceso de disposición final, pero no sabemos qué vamos a hacer con ese documento. Si lo vamos a eliminar, si lo vamos a escanear o vamos a hacer las dos, ¿qué vamos a hacer? No sabemos. Si hay que conservarlo en su totalidad. No se sabe qué se va a hacer con ese documento, entonces, ¿qué pasa? Se toma la opción de selección y ese documento ya los señores del archivo saben. Entonces, ese documento o esos documentos, porque puede ser un paquete, vuelven a guardarse al archivo central, pero están ahí como en stand-by. ¿Listo? Están ahí como en stand-by a esperar que se tome la decisión de qué se va a hacer con ellos. Entonces, puede que esa decisión dure un día,
2 días, un mes o 2 meses o hasta más. ¿Listo? Entonces, ya cuando sepan qué van a hacer con ese documento o esos documentos, pues sencillamente vuelve y se hace el proceso y ya se toma la decisión que haya necesidad. ¿Listo? Entonces es eso. Esa es la disposición final. Entonces, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Porque ustedes van a decir, ya acabamos las guías. El día de hoy vamos a no aprender, sino vamos a hacer como un pequeño, como vamos a generar un poquito de conocimientos con respecto a qué es una tabla de retención documental. Porque no les puedo decir que vamos a aprender, porque sencillamente para hacer este tipo de procesos se necesita de estudio, de harto estudio, no de 1, 2 horitas ahí que dura pues más o menos la explicación, se necesita de mucho más tiempo, entonces pues prácticamente es más como ustedes tengan conocimiento, adquieran ese conocimiento, conozcan qué es una tabla de retención documental, para qué sirve, qué se puede hacer con ella y todas esas cositas. ¿Listo? Entonces, vamos a ir a material y en material ustedes van a encontrar, ¿cierto? En material ustedes van a encontrar un documento que se llama plantilla de Excel, ¿cierto? Vamos a darle clic sobre la plantilla de Excel y se abre ese documento. Como pueden ver, no hay la opción de descargarlo. Entonces, a mano derecha, al lado del icono de la impresora, hay 3 punticos. Van a dar clic sobre esos 3 puntos, le dan en abrir en una ventana nueva. Eso es para los que lo van a trabajar en el computador. ¿Listo? Y acá ya les da la opción, a mano derecha pueden observar, da la opción de descargar, que es la flecha que está señalando hacia abajo. Damos clic sobre ella y el documento automáticamente se descarga. Lo pueden ver aquí a mano izquierda en la parte de abajo. ¿Listo? Ya está descargada. Entonces, eso es para los que van a trabajarlo en el computador. Si lo van a trabajar a mano, lo pueden hacer porque es prácticamente solamente las tablitas. No hay fórmulas ni nada por el estilo. Si de pronto eso, porque pues a veces uno les nombra Excel y ya se imaginan fórmulas y de todo, de todas las cosas. Solamente son cuadritos, plantillas que deben diligenciar. ¿Listo? Miren, entonces, si lo van a hacer a mano, pues tienen que hacer sus cuadritos. Aquí ustedes pueden encontrarlos sin diligenciar o si tienen la posibilidad de pronto, o sea, les estoy dando una idea, como diría alguien, una idea vaga. De pronto, si quieren, pueden ir a una miscelánea, a una papelería e imprimen los cuadritos sin diligenciar que están en estas dos últimas pestañas y lo diligencian a mano. Es otra opción para que no se pongan a hacer pues los cuadros. ¿Listo? Son opciones que uno les da. O sencillamente pues a mano hacen los cuadritos, hacen todo eso y lo diligencian a mano. ¿Listo? Entonces, voy a abrir el Excel que ya descargué. Entonces voy a dejar acá de proyectar y voy a proyectar la plantilla de Excel. ¿Listo? Entonces, esta es la plantilla de Excel. Ay, ¿por qué no proyectaba? Pensando que ya había proyectado. Listo, ahora sí. Entonces, esta es la plantilla de Excel. Como ustedes pueden ver acá abajo, yo hago esto, pero cierro acá, que me gusta abrir bien el computador para verlo. Como pueden ver acá en la parte inferior del documento, hay dos pestañas verdes, que es una la que estamos viendo, la otra es esta. Y hay dos pestañas azules, esta y esta. En las pestañas azules son las que están sin diligenciar y es donde ustedes, los que van a hacer a computador, deben diligenciar o hacer la actividad. ¿Listo?
en esas dos pestañas azules. Entonces, vamos a iniciar. Yo les voy a adelantar un poquito qué es lo que deben ustedes hacer como actividad. ¿Por qué? Porque necesito que vayan, digamos, como pensando mientras yo voy dando la explicación. ¿Listo? Entonces, ¿qué deben hacer ustedes? Deben pensar en una empresa ya existente. ¿Listo? La piensan de todas las que existen acá en Colombia, una existente. ¿Listo? ¿Ya la pensaron? ¿Sí o no? Ok. Entonces ya pensaron la empresa, ¿cierto? Cualquiera. Ya sea familiar, ya sea de las comerciales grandes, no importa. Ahora, ¿qué van a hacer? Van a pensar en 5 tipos de documentos. ¿Cuáles son los tipos de documentos? Facturas de venta, facturas de compra, cartas, memorandos, circulares, informes, actas, pedidos, remisiones, órdenes de trabajo, incapacidades, memorandos ya dije. Bueno, ahí ya les nombré como más de 5. Y se van a pensar en 5 tipos de documentos. ¿Listo? De los que acabo de nombrar. Esos, los que les nombré, la mayoría de empresas los manejan día a día. No importa qué tipo de empresa sea, la maneja día a día, ¿cierto? Y sobre esos tipos de documentos que ustedes van a llevar a cabo la actividad. ¿Listo? Entonces, ahora sí ya pensado, los tipos de documentos, escríbanos por ahí en una hoja para que no se les vaya a olvidar. Y de esa forma, pues van viendo o van mirando cómo es que yo voy explicando, cómo es que yo voy diligenciando los cuadros y ustedes se van haciendo una idea. ¿Listo? Entonces, para hacer la tabla de retención documental hay que hacer un debido proceso. Este proceso empieza con la lista de documentos, luego hacemos, ay, ¿por qué esto se me agranda tanto? Luego hacemos el cuadro de clasificación documental y por último hacemos la tabla de retención documental que se las presento. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar con la lista de documentos. La lista de documentos tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 columnas, ¿cierto? Estas 9 columnas las vamos a ir diligenciando poco a poco y ustedes se van a dar cuenta que las llenamos así y ni cuenta nos dimos. ¿Listo? Lo primero que hay que hacer es, vamos a llenar el cuadrito pequeño que está acá abajo, el que les estoy señalando. ¿Cómo lo diligenciamos? Ustedes ya tienen pensado los 5 tipos de documentos, ¿cierto? Entonces vamos a colocarlos acá en este cuadrito. Entonces voy a colocar facturas de venta, remisiones, eh, y voy a colocar otro, facturas de venta, remisiones y pedidos. Listo. Yo voy a trabajar con 3 ejemplos. Voy a trabajar con 3 ejemplos, pero ustedes pues deben diligenciar los 5 espacios, ¿cierto? Ahora, ¿qué va en esta columna que dice código de la serie? Esto se llama serie documental y este código de la serie. Entonces le vamos a dar un código a ese tipo de documento. Lo vamos a crear nosotros mismos, un código de 2 dígitos. ¿Por qué lo vamos a crear nosotros mismos? Porque yo creo que es casi imposible que por internet busquemos nosotros la empresa Pepito Pérez Papelería tenga en internet cuál es el código que maneja internamente en el archivo de las facturas de venta. O sea, es casi imposible encontrar eso. Entonces lo vamos a crear nosotros. Entonces voy a colocar 12
em, 25 y 14. Listo, ya creé los códigos. No pongamos 14, coloquemos 28. Listo, ya coloqué los códigos. Ahora, como pueden ver, este cuadrito tiene los mismos colores de estas dos columnas y los mismos nombres, ¿cierto? Entonces vamos a pasar esta información que colocamos acá, la vamos a pasar para acá. ¿Listo? Entonces vamos a hacer lo mismo. Facturas. Yo lo agrando un poquito porque eso está como pequeño. Entonces voy a colocar lo mismo. Facturas de venta. Remisiones y pedidos. 12, 25 y 28. Listo. Ustedes llenan pues el cuadro completo. Entonces vamos a empezar acá en esta primera columna que van el ítem 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Listo? Ya tenemos de las 9, ya tenemos 3 columnas diligenciadas. El ítem, código de serie y serie documental. Ahora vamos a empezar en orden, de izquierda a derecha diligenciar. Entonces, el área. El área, entonces, es el departamento como tal de la empresa de donde vienen esos tipos de documentos. Por ejemplo, facturas de venta, ¿de dónde vienen? ¿De qué área de la empresa? ¿De dónde creen? Contabilidad. Emisiones, lo más seguro es que sea del área comercial. Y pedidos de producción, puede ser. O comercial también. ¿Listo? La subárea. La subárea es como un área, un mini departamento dentro del departamento general, digámoslo así. Entonces, por ejemplo, siempre en contabilidad, siempre hay como una subárea que lo llamamos facturación, que es el encargado de manejar todas las facturas, ¿cierto? Si quieren colocar su área, la pueden colocar. Si no, colocan el mismo nombre del área. ¿Listo? Pero yo lo voy a hacer como ejemplo. Facturación. Pero yo puedo colocar contabilidad, comercial y producción otra vez de nuevo. ¿Listo? Que lo voy a hacer. Listo. Si de pronto no saben de pronto qué subárea y todo eso, pues no se compliquen la vida y colocan el mismo que pusieron en área. Listo, ya vamos, ¿cuántos? 5 columnas de las 9. ¿Sí o no? Ya vamos casi o más de la mitad. Entonces, en esta columna que va, esta es una de las columnas más importantes de esta lista de documentos. Aquí, el nombre del documento o la subserie documental, como lo dice acá abajo en el cuadrito que llenamos primero, dice que la subserie documental es la clasificación u organización de los tipos de documentos, ¿sí? Entonces es como prácticamente extraer un grupito de todos los documentos. Cuando yo hablo, por ejemplo, de facturas de venta, en la serie documental de facturas de venta, estoy hablando de todas las facturas de venta de la empresa, ya sean las antiguas, ya sean las de ayer y ya sean las que se están generando hoy, ¿cierto? Pero ya es otra cosa muy diferente que yo extraiga un grupito de todas las facturas para empezar a trabajar sobre él. ¿Listo? Entonces, ejemplo, ustedes lo pueden hacer por año, mes, días, con respecto a cómo lo quieran trabajar. Entonces, ejemplo, acá en facturas de venta voy a decir que son las facturas de venta
del año 2000 2019. Las remisiones, voy a decir remisiones mm, del mes de marzo de 2023. Eso sí, las fechas que ustedes utilicen, el tiempo que ustedes utilizan, ya debe haber culminado. ¿Sí me entienden? Ejemplo, de este año, enero, febrero, marzo y hasta ahí. Abril no lo pueden tocar porque sencillamente no ha terminado. Profe, pero ya casi se termina. No, el ya casi no sirve. ¿Listo? Ya la otra semana, por ejemplo, el martes, pues ya se puede decir abril, porque ya terminó. ¿Listo? De resto, solamente de este año, solamente pueden colocar enero, febrero o marzo, no más. Y de ahí para atrás, por lo mucho, unos 5 o 6 o 7 años hacia atrás. ¿Listo? Van a colocar esas fechas. No es que me van a colocar facturas de venta del año de 1998. Esas facturas ya no deberían existir ni en el archivo. O sea, eso ya, o sea, ¿qué hacen esas facturas ahí todavía en el archivo? Son documentos que ustedes creen que todavía están guardados en el archivo central. ¿Listo? Y más o menos el tiempo oscila entre unos 5 o 7 o por mucho 8 años. ¿Listo? Oscilan más o menos lo que debe durar un documento en el archivo central. Entonces, ese tiempo es el que van a echar hacia atrás. ¿Listo? Para manejar los tiempos acá. Entonces, y la otra voy a colocar pedidos recibidos, realizados. Mm, espérenme a ver, pienso a ver cómo lo hago. Si recibidos o realizados, ¿cuál me queda mejor? Si es de producción, si es de producción, coloquemos recibidos. Pedidos recibidos en el segundo en el segundo semestre del año 2022. ¿Cuál es el segundo semestre del año 2022? Ujú. De julio a diciembre, ¿cierto? Entonces, puedo decir pedidos recibidos de julio a diciembre del 2022 o pedidos recibidos en el segundo semestre del 2022. ¿Listo? Cualquiera de las dos opciones pueden ser. Entonces, ustedes pueden manejar semestres, trimestres, bimestres, mensual, año, como lo quieran trabajar. ¿Listo? Entonces, ahí eso ya se los dejo a su libre albedrío, como lo quieran trabajar. Claro, esa parte de la subserie documental. No es recomendable porque pues ustedes para que trabajen, o sea, para que, digamos, trabajen una serie de grupos por días, es difícil, ¿sí? Porque tú no puedes decir, por ejemplo, un ejemplo, las facturas de venta puede ser, ¿sí? O de compra, pero ya, por ejemplo, unos pedidos, pues, del día o unas remisiones del día, pues no puede ser que sea una, dos o tres remisiones no más, ¿sí? Entonces, pues no vale como la pena. La idea es como trabajar en grupos mucho más grandes de documentos para hacer un solo, digamos, barrido, ¿sí me entiendes? Por ahí alguien levantó la mano, fue mi impresión, o escuché. Mariana, no, no importa.
¿Listo? Señora. No, no. Es un código que ustedes van a crear. Como yo pude haber colocado, coloqué 12, como pude haber colocado 27. Eso no, o sea, el código. Dos números. Normalmente son dos números. Que ese código que hace, que es como cuando ustedes van a la biblioteca, si han ido, digamos, a la biblioteca, a una biblioteca, ustedes ven en el empastado del libro, en la parte de al lado, porque prácticamente es de lado, pero cuando guardan los libros en la parte de al frente, tienen unos códigos. Y ese código a usted le indica si el libro es de español, qué tipo de libro es de español, ¿sí? O sea, esos códigos le indican de todo, ¿sí? Entonces, es prácticamente eso. El código a mí me dice, si yo veo el código 12, pues ya sé que son facturas de venta. Si yo veo el código 28, ya sé que son los pedidos, que me están hablando de pedidos, ¿sí? Sin necesidad de que se encuentre esta columna, digamos. Ocultémosla, ya la iba a eliminar. Digamos, yo me encuentro solamente códigos en un papel escrito. Entonces ya sé que 12 son facturas de venta, 25 son las remisiones y el código 28 hace referencia a los pedidos. ¿Listo? Entonces es más como darle como un código para referenciar ese tipo de serie documental. ¿Listo? Listo. Y ahora vamos, miren, ya prácticamente llevamos diligenciado toda la tabla. Nos faltan estas tres columnas. Esas tres columnas hacen referencia al ciclo vital del documento, prácticamente. ¿Listo? Entonces, pero yo en pequeño esto, porque yo no sé por qué sale tan grande y eso ni se ve, que es lo que dice. Entonces, ustedes este cuadrito de abajo más o menos tienen idea de lo que es, ¿cierto? Porque yo el primer día se los expliqué, que es el archivo de gestión central y el histórico, qué tipo de documentos se guardan en cada archivo y qué tan frecuente es la consulta de esos documentos que se encuentran allí guardados. Entonces, acá en este cuadrito, pues es un poco más específico. Entonces, en el archivo de gestión, los documentos que se guardan ahí son de conservación útil porque son documentos que no han terminado con su trámite. ¿Listo? Y se utilizan frecuentemente y por ende la frecuencia es activa porque están consultando muy frecuente. En el archivo central, pues los documentos que se guardan en el archivo central, pues ya son los documentos que terminaron con su trámite y pues son declarados de importancia. ¿Por qué? Son de importancia porque sencillamente pues deben cumplir con su ciclo vital y por el periodo determinado que está de su ciclo vital son declarados de importancia para la empresa, ¿sí? Por X o Y razón, por X o Y trámite, de pronto de que se necesite hacer en un futuro con ese documento, de pronto que una garantía de un cliente, que esto, que lo otro, ¿listo? Y la consulta de esos documentos es semiactiva porque como yo ya les había dicho, ya los documentos que pasan al archivo central ya no se consultan con la misma frecuencia que cuando estaban en el de gestión, porque pues ya no se necesitan, ¿listo? Entonces ya se necesitan es por si, como yo les acabo de decir, una garantía, que una reclamación que se necesita hacer o que un cliente llegó a hacer a la empresa, entonces va y se consulta el documento para hacer todo el proceso. Y el archivo histórico, pues la conservación de los documentos son de vital importancia para la empresa y la consulta es inactiva, casi prácticamente nula. O sea, no se consultan esos documentos que están allá guardados. Entonces, con respecto a eso, estos dos que voy a señalar acá son los que se deben utilizar nomás para diligenciar esta tablita. ¿Listo? ¿Por qué solamente esos dos? ¿Por qué no el archivo histórico? ¿Quién me dice?
Más o menos por ahí. Recuerden que cuando un archivo está guardado en el archivo histórico, es porque ya se hizo todo este proceso y ya acá, en la última tabla, se tomó la decisión de la conservación total. Entonces, yo no puedo adelantar un proceso colocando acá archivo histórico, porque si ya está en el archivo histórico, entonces, ¿qué hago haciendo todo este proceso, perdiendo tiempo haciendo todo este proceso si el archivo ya está guardado en el archivo histórico? O sea, es algo como ilógico, ¿cierto? Entonces, o sea, si yo hago un proceso de un documento que está en el archivo histórico, hago todo este proceso de un documento que está en el archivo histórico, prácticamente estoy perdiendo el tiempo, porque ya es declarado de vital importancia y ya está guardado en el archivo histórico, pues entonces, ¿qué hago perdiendo el tiempo haciendo todo esto? ¿Listo? Entonces, recuerden que este proceso se hace para los archivos que están en gestión y en el central, que es donde cumplen con su ciclo vital. ¿Listo? Solamente. Entonces, ¿quién determina ese ciclo vital del documento? Pues el tiempo que ustedes colocaron acá en la subserie documental. Entonces, vamos a empezar. Facturas de venta del año 2019. ¿Dónde deberían estar guardadas esas facturas? ¿En el archivo de gestión o en el archivo central? En el archivo central, ¿cierto? Y las otras dos columnas se diligencian de acuerdo a la tabla de abajo. ¿La conservación es qué? Útil. ¿Y la frecuencia es qué? Activa. Ay, perdón, sí, mírela. Importante, perdón, importante y semiactiva. Ay, Dios mío. ¿Listo? Ahora, remisiones del mes de marzo, o sea, del mes pasado, del año 2023. ¿Están en gestión o en el central? Lo más probable es que están todavía en gestión, ¿cierto? Entonces ahí sí es útil y activa. Listo. Ahora, unos pedidos recibidos en el segundo semestre del 2022. ¿Central o de gestión? O sea, de hace 2, 3 meses atrás. Si la empresa es muy efectiva con respecto a los procesos internos en la empresa, debería estar ya en el central. Si no, eh, están en el de gestión. Es algo como relativo, depende qué tan eficientes en los procesos internos sea la empresa. ¿Listo? Entonces, central, importante y semiactiva. Listo. Y ya, y como pueden ver, ya terminamos de diligenciar el cuadro. ¿Tienen alguna pregunta, duda, inquietud? Se le fue la voz. Sí, ya, ya más o menos te entendí. Esta lista de documentos lo lleva a cabo pues los archivos, ¿sí? Los encargados del archivo son los que llevan esta lista de documentos, ¿sí? Ya van a ver quiénes son los encargados de hacer la tabla de retención documental, sino que vamos a hacer todo esto para que ustedes sepan de dónde es que se extrae la información para hacer la tabla de retención documental. Esto ya debería estar planteado, esto ya debería estar informado de esa manera para que cada uno de los departamentos haga su proceso interno con las tablas de retención documental de sus propios documentos. O sea, por ejemplo, si yo estoy en el área de recursos humanos, yo no puedo hacer una tabla de retención documental de un documento del área de contabilidad. No puedo, porque sencillamente no estoy autorizada y no tengo, digamos, las capacidades para hacer ese tipo de cosas porque no sé cómo es que están los movimientos internos de los documentos de esa área, ¿sí? Entonces, cada área pues se encarga de sus propios documentos. ¿Listo? Entonces, esto es como una lista
que pues ya la empresa, ya los de archivo, pues deberían ya tener adelantado este, digamos, como listado para ese tipo de proceso. ¿Listo? Listo. Entonces terminamos la lista de documentos. Ya tenemos esa lista de documentos. Ahora vamos a hacer el cuadro de clasificación documental. Lo voy a agrandar y ustedes se van a dar cuenta, otro poquito, que la mayoría de información que me está pidiendo acá ya la tenemos, ¿cierto? Ya tenemos el número que viene siendo el ítem, ya tenemos el área, ya tenemos el código de la serie documental y la subserie documental también ya la tenemos, ¿cierto? Entonces vamos a empezar a pasar la información. ¿Listo? Entonces me dicen que el área, entonces yo voy a ser más diligente y rápida, así. Me piden que la subserie documental también, ¿cierto? Entonces voy acá, la copio y la pego. Ustedes sencillamente, pues ya ustedes lo manejan como puedan, les quede más fácil. También me piden que otra información, la serie documental y el código de serie, o sea, estas dos columnas. Entonces las copio y las pego. Y acá 1, 2, 3. Ustedes 4 y 5. ¿Listo? ¿Qué información no tengo? Código del área y el código de la subserie documental. Es la única información nueva que me están pidiendo. De resto, toda la traje de acá. ¿Cierto? Ahora, con respecto al código del área, es prácticamente como hicimos con el código de la serie. Le vamos a dar un código a esta área. Ese código normalmente dentro de las empresas es de 3 dígitos. ¿Se acuerdan que cuando uno llama y la conmutadora le dice, para comunicarse con contabilidad, marque la extensión? La extensión es de 3 dígitos. Esa extensión es la que identifica qué área es dentro de la empresa. Ustedes le dicen la 215, ya saben que es el área de contabilidad. Ay, que la 104, ya sé que es el área comercial. Entonces, es darle un código a esa área para identificarlo, entre comillas, dentro de la empresa. Porque si ustedes se ponen a buscar por internet, código del área o del departamento de contabilidad de la empresa Pepito Pérez Papelería, pues no le va a aparecer. ¿Listo? Entonces, no se compliquen la vida, no se maten ahí la cabeza buscando el código de la empresa como tal, pues ustedes lo van a crear, ¿listo? Y ya, listo. Diligencié la columna del código del área. Ahora vamos con la columna del código de la subserie documental. Acá sí necesito que me pongan cuidado. El código de la subserie documental, ¿cómo se crea? Se crea a base de la subserie documental, a base del nombre que está acá, hago el código, creo el código. Ese código me debe decir todo sobre esa subserie documental. Porque no es lo mismo yo escribir JPK 395. ¿Qué me dice ese código de acá de esa subserie? Nada, no me dice nada. A yo decir facturas de venta, ¿ese código sí me dice algo de esa subserie? Sí, ¿cierto? Entonces, a eso me hago referencia, a eso hago referencia. Ese código debe estar arraigado a la subserie documental. Debe salir de ahí, como de las iniciales, como de, ¿sí? Que dé información de qué estoy hablando. ¿Listo? Por ejemplo, en remisiones, puede ser remisiones, dice del mes de marzo de 2023. Listo. Pedidos recibidos de enero, esto de enero, vean, de julio a
esa raya es un rango, a diciembre del 2022. Listo. ¿Sí ven? O sea, no escribí JPK, JPJ 234, ahí que no me digan nada de ese código, o sea, es algo que dé información, ¿listo? Claro, ahí cómo deben hacer el código. Los demás, ok. Y ya, diligenciamos ya el segundo cuadro. ¿Se ve? ¿Difícil? No, ¿cierto? ¿Tienen alguna pregunta hasta el momento? Este cuadro fue mucho más fácil porque pues prácticamente toda la información ya la teníamos, ¿cierto? Entonces, este cuadro tiene un cuadrito acá pequeño, que es el donde vamos a crear el código para la tabla de la retención documental. Entonces, ojo, me voy a devolver al primer cuadro. Ustedes tienen 5 documentos. Así tengan 2 o 3 en el archivo central, así como yo tengo acá que tengo 2. En el archivo central van a escoger solamente uno y lo van a resaltar. Si lo hacen a mano, si tienen resaltador, lo resaltan. Si no tienen resaltador, pues con un colorcito colorean todo el recuadro, ¿sí? Lo resaltan. Solo uno. Y a raíz de eso, vamos a hacer el cuadrito pequeño de aquí abajo. Acá arriba, en este cuadro, también lo voy a resaltar. Y listo. Le quito esto acá. ¿Listo? Resaltado, ¿cierto? Entonces, ¿qué me pide este código, este cuadrito de acá abajo? Dígame, de esos documentos que seleccionó, ¿cuál es el código del área? 215. Listo. ¿Cuál es el código de la serie? 12. ¿Cuál es el código de la subserie? Listo. Ahora me dice que acá en este otro cuadro pequeñito que señala la flecha, debo unir los 3 códigos. Entonces, ¿cómo empiezo? 215-12- facturas de venta. Mira, sí. Ay, venga, yo no le puse acá el slash. Facturas de venta 2019. Entonces, ¿qué me dice ese código? A ver, ¿quién me dice? ¿Quién cree que dice? O sea, ¿quién me lee ese código, mejor dicho? No es decirme 215-12, no. O sea, ¿qué información me brinda ese código? Sí, pero ¿qué información me brinda? A ver. Ajá. No. No. ¿De qué área, de qué tipo de documento es? Ah, ah. Entonces, ¿qué me dice este código? Que son unos documentos que vienen del área de contabilidad, que son unas facturas de venta y que son las facturas de venta del año 2019. Eso es lo que me dice el código. Para eso fue que creamos los diferentes códigos, para que solamente una referencia, un código, me dijera mucha información sobre eso.
¿Listo? Vienen de contabilidad, son facturas de venta y son las facturas de venta del 2019. Punto. No necesito más información. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer con este código? Ese es el código que vamos a utilizar en la tabla de retención documental. Entonces, se las presento. Les presento a la señora tabla de retención documental. Es una tabla sencilla y la cual tiene, y ya se los muestro. Ay, Dios mío, esto por qué no se corre. Ay, pero ¿por qué? Haciendo como al revés. Listo, acá otro poquito capán. Acá otro lo abro así. Este también lo abro acá. Les presento la señora tabla de retención documental. Es una tabla la cual está, es donde se toman las decisiones de qué se va a hacer con cierto grupo de documentos que queremos ya empezar a hacer el proceso para la disposición final. Entonces, recuerden que yo les dije que solo iban a seleccionar un documento, pues sobre eso, esos documentos son los que vamos a hacer la tabla de retención documental. Listo, entonces voy a coger acá este código y lo voy a colocar acá donde me pide que coloque el código. Listo. Esta tabla tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6 columnas, las cuales la retención está dividida en 2 y la disposición final está dividida en 5. ¿5 qué? 5 opciones de seleccionar qué se va a hacer con dicho documento. ¿Listo? Entonces vamos a empezar diligenciando el encabezado de la tabla de retención documental. El encabezado, ¿cuál es la partecita de arriba antes del contenido? Entonces, a mano izquierda, ustedes van a encontrar este tipo de espacio donde dice que coloquen el logo de la empresa. Si la empresa de pronto es familiar o algo así y no tiene, digamos, como logo, pues colocan el nombre así en una letra especial, así bien bonito. ¿Listo? Los que lo van a hacer en computador, si no, los que hacen a mano, pues lo escriben nomás el nombre. ¿Listo? Ya en una letra grande. Al otro extremo, en la parte derecha, dice código. Eso lo van a dejar así tal cual como está. Versión. En versión van a colocar 01. En fecha van a colocar la fecha de hoy, 28 de abril. Pueden escribirlo así, en letras o solamente en números. En página lo dejan así. Ahora nos devolvemos a la parte izquierda, debajo del logo. Dice entidad productora. Ahí en entidad productora colocan el nombre de la empresa y al otro extremo va el código. Entonces van a crear otro código de 3 dígitos que digamos que es el de gerencia. Entonces voy a decir 503. El de gerencia, entre comillas, supuestamente. ¿Listo? Debajo de entidad productora está oficina productora. Ahí van a colocar el área de donde viene el documento. En este caso mío, contabilidad. En otros casos puede ser recursos humanos, el área administrativa o el área de producción. Bueno, depende de donde venga el documento en que van a trabajar. ¿Listo? Y acá el código, pues colocan el código que en este caso es 215. ¿Listo? Y ya, y quedó el encabezado diligenciado. ¿Listo? Ahora vamos al contenido como tal de la tabla de retención documental. No tiene nada del otro mundo. ¿Listo? Ya como hicimos todo el proceso anterior, entonces ya tenemos la información. Entonces colocamos código,
que fue el código que creamos anteriormente. Acá en la siguiente columna quise serie y tipo de documentos, entonces vamos a traer la subserie documental de la que escogimos, que es la factura de venta del año 2019. Recuerden que solo es seleccionan solamente uno. Listo. ¿De dónde viene ese documento? ¿Del archivo de gestión o archivo central? ¿De dónde vienen esas facturas de venta? ¿De dónde viene? Del archivo central. Entonces, sencillamente colocan una X y ya. Estas letricas que están acá, las convenciones están acá abajo. Entonces, ¿qué significa OC? Significa si es original o copia. Siempre se escribe en singular. En este caso voy a decir que son las, la original. Listo. En estas otras letras, acá está abajo la información que yo pues ya se los había dicho con anterioridad o antelación. Entonces la CT significa conservación total, que esa es la decisión que se toma cuando se quiere guardar un documento en el archivo histórico. Solamente esa opción, no más. La E significa eliminación, la ES significa escaneo, la M microfilmación y la S selección. Y ya no hay más opciones. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a pedir que hagan con esas facturas de venta? ¿Puedo pedir que las conserven en su totalidad? No, ojo, esa opción, si yo marco acá una X, le doy a entender a los señores del archivo que esos documentos son de vital importancia para la empresa y que me los guarden en el archivo histórico para toda la vida. Esa es la opción. Si yo marco eso, es lo que estoy pidiéndole a los señores del archivo. Entonces, por eso les digo, conservación total para unas facturas de venta del año 2019. Listo. Eliminación, eliminación. Por ahí dijeron sí, por allá dijeron que no. ¿Por qué sí y por qué no? ¿Y cuánto es ese tiempo que yo lo dije el primer día? Mínimo 5 años. ¿Y son del 2019? ¿Ya pasaron los 5 años? Entonces, ¿las puedo eliminar? En ese caso no, ¿cierto? Entonces, eliminación, descartado en su totalidad. Escaneo. ¿Puedo pedirle a los señores del archivo, háganme un favor, escaneen esas facturas? Sí, ¿cierto? Vayan adelantando trabajo para cuando se cumplan los 5 años. Microfilmación, como yo les dije, es una opción que ya no se utilizan dentro de las empresas. Eso solamente lo hace el Archivo General de la Nación y eso que yo creo que ya le están bajando un poquito a eso. Y la opción de selección, pues es cuando no se sabe qué se va a hacer con esos documentos, pues entonces se marca selección y esos vuelven al archivo central, pero quedan como en stand-by, ahí esperando a que ya tengamos la decisión y podamos que y podamos tomar y mirar qué ya se va a hacer con esos documentos. ¿Listo? Ahora, en la columna de procedimiento. Acá en esta columna de procedimiento se va a redactar muy claramente qué es lo que queremos que hagan los señores del archivo. Entonces, se escribe.
se llevan las facturas de venta originales, acá sí se puede hablar en plural, coma, del archivo central a proceso de escaneo. Proceso de escaneo para su digitalización. Punto. Entonces le digo a los señores del archivo, por favor, son las facturas de venta, que son las originales, o sea, como quien dice, cuídenlas, que están en el archivo central ya, escanéemelas para que las digitalicen. ¿Listo? No tengo que hacer nada más, solamente redacto muy claramente qué es lo que quiero. Si esas facturas de venta ya fueran del 2016, por allá, ya cumplieron sus 5 años, y yo tengo marcado en eliminación y en escaneo, pues sencillamente acá digo, se llevan las facturas de venta originales del archivo central a proceso de escaneo para su digitalización y posteriormente, con mayúscula, y, ay, y posteriormente se eliminarán. Punto. Escanéelas primero y luego las elimina. ¿Listo? Entonces es eso. O sea, deben ser muy claros al momento de redactar ese procedimiento. ¿Listo? Otra cosa importante. Ustedes pueden pedir que hagan este proceso a los señores de archivo, pero esta tabla de retención documental debe pasar un filtro. ¿Qué es ese filtro? Ese filtro es una persona que tiene todas las capacidades con respecto al archivo, a la gestión documental, conoce muy bien la empresa, conoce todas las políticas de gestión documental de la empresa, todas las políticas de archivo, tiene la experticia necesaria para decir si se lleva a cabo este procedimiento que están pidiendo o no. Entonces, tiene este documento, pasa por manos de esa persona lo revisa y si está de acuerdo y si está bien, autoriza y ahí sí pasa a manos de los señores del archivo. Si esa persona no autoriza ese procedimiento, sencillamente lo devuelve al área y le dicen, por favor revisen, yo no puedo autorizar eso. Un ejemplo que sin querer se nos fue una X acá. Llega a manos de esa persona y pues esa persona no va a autorizar el proceso, porque aunque no lo diga escrito en procedimiento, que la eliminen, aunque no lo digan, lo está señalando en la tabla. Y pues esas facturas todavía no se pueden eliminar. Entonces, ¿qué hace el señor o la señora? Lo devuelve y les dicen, por favor, revisen esa tabla de retención documental porque ustedes me están pidiendo algo absurdo que no se puede hacer. Revisamos y hoy sí, sorpresa que se nos fue sin querer una X acá. Entonces la quitamos, volvemos, hacemos todo el procedimiento, se la enviamos al señor o a la señora que revise y entonces ahora sí, se los puedo autorizar. Lo firma, lo sella, bueno, lo que hagan internamente y se lo pasa a los señores del archivo. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan claro. Entonces, y aquí abajito, ya para finalizar, donde dice firma responsable, pues colocan su nombre, que ustedes fueron los que hicieron su tabla de retención documental. Y colocan abajo donde dice fecha, pues la fecha del día de hoy. Listo, igualmente no importa que arriba esté, igual la colocan. Entonces la pueden colocar así más corta y listo. Y ya, y terminamos con la tabla de retención documental. ¿Tienen alguna pregunta, duda, inquietud?
No, las tablas se hacen es cuando ya el documento cumplió con su ciclo o está pronto a cumplir con su ciclo. O sea, ¿sí me entiendes? Su ciclo vital. Los documentos ustedes pueden, por medio de las tablas de retención documental, pueden tomar la decisión de qué se va a hacer con dicho documento con respecto a los documentos que están en el archivo central, ¿sí? ¿Por qué no ¿Por qué no se hace tanto con los archivos que están en gestión, aunque acá está la opción de colocar de dónde vienen los documentos? ¿Sí? Está la opción de gestión. ¿Por qué no se puede todavía tomar decisión con respecto a esos documentos que están en el archivo de gestión? Porque sencillamente ustedes no saben cuánto tiempo va a durar esos documentos en el archivo de gestión, qué tan productivos o qué tan eficientes son las personas internamente en la empresa, porque un documento, por ejemplo, una factura puede durar un mes, como puede durar 3 meses, como puede durar 5, 6, un año, 2 años, porque, por ejemplo, el cliente se perdió y no ha querido pagar la factura, ¿sí? O sea, no se sabe cuánto tiempo. Entonces, ustedes no pueden llevar un proceso eh, en el archivo como tal de esos tipos de documentos porque no se sabe cuánto tiempo van a durar en el archivo de gestión. En cambio, los documentos que están en el archivo central, pues ya son documentos que terminaron con su trámite y sencillamente están ahí ya para cumplir con su ciclo. El ciclo, pues ya como lo dije, lo determina una ley, una norma o sencillamente las políticas internas de la empresa. ¿Sí me entiende? Entonces puede, no sé, un informe. Entonces la política de la empresa dice que el informe debe durar 3 años, un ejemplo. Pues entonces ya seguro que en 3 años ese informe ya no debería estar en el archivo central, ya no debería existir. ¿Sí me entiende? Ya se sabe con seguridad. ¿Sí? Por eso esta tala de retención documental debe pasar por manos de una persona que conozca todas las políticas y sepa todo el proceso. ¿Sí? Porque pues ellos saben si ya es viable eliminarlo o todavía no es viable eliminarlo. ¿Sí? Entonces es eso. Entonces es algo más como de sensatez al respecto de hacerlo. Entonces, no sé si o sea, quedó claro como el proceso que se hace y con respecto a qué, ¿sí? Ok. Daniela. Sainz. Si un documento está en el archivo de gestión, pues lo más probable sería sí el escaneo, pero como te digo, o sea, estas tablas se hacen más que todos con los documentos que están ya en el archivo central. Porque pues ya se tiene un tiempo determinado y ya se sabe que se cumple ese tiempo y sí o sí el documento tiene que hacerse su proceso. ¿Sí me entiendes? En cambio, los documentos que están en el archivo de gestión, tú no sabes cuánto tiempo van a durar en el archivo de gestión. Pueden que duren como un día, como pueden que duren un mes, como pueden que duren un año en el archivo de gestión. Entonces, no se sabe, ese tiempo es relativo. ¿Listo? Entonces, es más probable que esas tablas se hagan con los archivos que están ya en el archivo central. ¿Listo? Porque son los que están, digamos, más cerca ya a cumplir su ciclo. ¿Sí me entiendes? Ya los que están más cerca. Por ejemplo, en este caso, las facturas de venta son las que están ya más cerca de cumplir su ciclo de vida. Y pues entonces yo que estoy pidiendo, vayan adelantando trabajo con esas facturas para cuando éstas ya cumplan con su ciclo, que son los 5 años, pues sencillamente se hace otra tabla de retención documental pidiendo que se eliminen. Y punto. Y ya. ¿Sí? Es eso. Entonces, claro, ¿tienen alguna otra pregunta? Listo. Entonces, vamos a ver qué son las entregas del día de hoy. Entonces, espérenme acá, por acá alguien levantó la mano.
Edna. Ah, bueno, ok. Pensé que habías levantado la mano. Vamos a activar la última pregunta. Listo. Entonces aquí ya. Listo. Entonces acá ya salió la pregunta. Entonces, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Pregunta número 5 y la actividad número 5, ¿cierto? Y ya terminamos. Entonces, ¿qué hay que hacer en la pregunta? Damos clic sobre la pregunta, vamos donde dice ver pregunta y dice lo siguiente. ¿En qué año fue fundado el Archivo General de la Nación y dónde se encuentra ubicada su sede? ¿Quién me dice la respuesta de eso? ¿Por qué lo digo y por qué siempre, digamos, pido que me digan? Porque es que se ponen a buscar por internet y por internet sale un poconón de años que no tienen nada que ver. Salen años que dice 1800 yo no sé qué, o sea, 1800 Virgen Santa. ¿De dónde sacan esas fechas? Entonces, ¿en qué año fue fundado el Archivo General de la Nación? 1989. ¿Y dónde se encuentra ubicada su sede? En Bogotá, muy bien, Gina, en el centro histórico. Y la dirección es la carrera sexta 691, creo, si no estoy mal. ¿Listo? Entonces, eso. Para que lo tengan en cuenta, más que todo el año, 1989, porque por allá sale 1800 yo no sé qué, 1957 como que sale también, o sea, salen varias fechas. Entonces, y pues colocan lo primero que les sale en internet y no. ¿Listo? Entonces, ¿dónde escriben su respuesta? Pues en el cajoncito de su respuesta, como lo han hecho todos los días. Escriben, redactan su respuesta y le dan clic en el botón de entregar. Y listo. Ahora vamos a la actividad número 5. Yo ya les había adelantado lo que tienen que hacer, pero igualmente vamos aquí, damos clic, vamos donde dice ver instrucciones. Ahí se abre el documento, la actividad, perdón, la tarea. Vamos acá al documento. Y está la actividad. Entonces, en pocas palabras, porque a veces pues es un poco enredado, en pocas palabras es lo que yo les dije al principio. Deben pensar en la empresa, deben pensar en 5 tipos de documentos, entre los cuales están facturas de venta, facturas de compra, remisiones, pedidos, cotizaciones, actas, informes, memorandos, permisos, incapacidades, órdenes de trabajo, bueno, ya ahí les nombré más de 5. 5 deben pensar. ¿Listo? Entonces, qué dice ahí? Que deben diligenciar pues las dos pestañitas azules que les mostré al principio en el documento de Excel, donde se encuentran las tablas que hicimos, pero desocupadas. ¿Listo? Entonces ahí deben hacer la actividad. Y listo. Eso es lo que tienen que hacer. Lo pueden hacer a computador, pues ya sea en el Excel, o lo pueden hacer a mano, pues ya sean que pasen las tablitas a mano y lo diligencien, o pues la otra opción que les di fue que de pronto si pueden ir a una papelería y que les impriman esas dos hojitas y lo diligencian a mano. ¿Listo? Esa, digamos, otra opción sí lo pueden hacer. O sea, yo les doy diferentes opciones como para que no se estresen porque yo creo que más de uno ve esas tablas y ya se estresa porque tienen que ponerse a hacer todas esas manos de rayas y cuadros y todo eso. Entonces, pues para que no se me estresen, pues entonces la otra opción es que las impriman, las hojitas, y las diligencien a mano. ¿Listo? Entonces, ¿cómo entregan su actividad? Pues aquí arribita, ya saben, acá a mano derecha, su recuadro, su cajoncito de tu trabajo.
agregar o crear, igual que todos los días, dan ahí en agregar o crear, adjuntan el archivo y le dan clic en entregar. ¿Listo? Entonces, ¿tienen alguna pregunta, duda, inquietud? Los demás, señora Mariana. Las cotizaciones, áreas de área comercial y las incapacidades, área de recursos humanos. ¿Listo? Entonces, no siendo más, entonces damos por terminar la grabación. Nos quedamos aquí trabajando en la actividad. Si tienen alguna pregunta o duda, pues me la hacen y yo con gusto les colaboro y les contesto. ¿Listo? Entonces me regalan un tiempito para cargar el video mientras sube a YouTube y ya les comparto el link aquí por el chat y se los comparto en la plataforma del Classroom. ¿Listo? Que tengan un feliz fin de semana. Ay, no, antes sí, ya me había olvidado la información. Em, igual pues no he visto nada, pero bueno, con respecto al certificado, porque la mayoría pues me preguntan eso, con respecto al certificado, ustedes apenas, ustedes apenas terminen el curso, entreguen todas sus actividades, empiezan a generar los cursos. Prácticamente la demora del certificado depende de qué tan rápido ustedes entreguen sus certificados. Por eso les digo, tienen plazo hasta hoy viernes para entregarlo. Para que pues por tardar ya el martes, porque acuérdense que es festivo, ya el martes o miércoles ya le estén generando su certificado. ¿Listo? Entonces es eso. El certificado llega al correo institucional. Entonces siempre les sugiero que saquen ese certificado de ahí, de ese correo. No sé, envíenselo al correo personal, descárguenlo en el computador y guárdenlo, descárguenlo y envíenlo al WhatsApp de la mamá, del papá, del tío, del primo, de bueno, ¿sí? O llegar el caso, pues imprímanlo, ¿listo? Para que lo tengan ahí, cuando lo necesiten van y le sacan una copia. ¿Por qué? Porque el correo institucional pasado unos 2 meses se deshabilita y ustedes ya no van a poder ingresar al correo institucional. Entonces, ¿qué pasa? Que el certificado se va a perder. Entonces, de ahí a que ustedes llamen, de ahí a que ustedes pidan que le generen una copia de ese certificado, pues sencillamente se les va a demorar. Y si ustedes lo necesitan para allá, pues no lo van a tener para allá. ¿Listo? Entonces, es eso. Esa es una información. Dígame, Daniela. Perdón, un momentico, Doris. Primero Daniela y después Doris. Con compensar directamente, ¿listo? Esta información, o sea, este curso es con compensar, esta información del que terminaron ya el curso y que ya se certificaron, esa información se le envía a compensar. O sea, ellos ya quedan informados de que Daniela Escobar ya está certificada en el curso de gestión documental, ¿sí? ¿Listo? Ok. Ahora sí, señorita Doris. No, el documento de Excel está donde están las guías, donde está el material. Ahí dice plantilla de Excel, ahí está y la descargas. Entonces recuerden que cuando la abren, él no da la opción de descargar. Entonces, a mano derecha, al lado del icono de la impresora hay 3 puntos. Ahí da la opción de abrir en una ventana nueva. Tienen que darle clic ahí
él abre en una ventana nueva de internet y ahí sí da la opción de descargar, que es la flechita que señala hacia abajo. ¿Listo? Tienen que hacer todo ese proceso. Listo. Ana, cuéntame. Mm, Eso sí tendrías que preguntarlo directamente a Tecnisistemas porque no sé si de pronto haya un curso especial en ese tema en Tecnisistemas directamente porque creo que con enlace con Compensar creo que no. Para este tipo de cursos cortos creo que no. Pero ya de pronto un curso más, digamos, es más específico, un poco más larguito el curso, de pronto Tecnisistemas. Tocaría que preguntaras, averiguaras con respecto a eso. ¿Listo, Ana? Bueno, Yolanda, eso como es un curso corto, es por horas. El curso dura 30 horas, creo que es, sí, 30 horas. Entonces ahí dice, Yolanda Sánchez aprobó, ¿sí? Su curso de tantas horas en gestión documental. ¿Listo? Algo así similar, ¿no? Porque no sé cómo exactamente está redactado, pero algo similar. Doris, Andrea, Doris, Andrea, buenos días. Listo, gracias, Dori. Igualmente, antes de que se me vayan, no se me vaya a ir todavía que necesito decirle otra información cortica y ya les digo. Entonces, regáleme 5 minuticos más. ¿Listo? Doris López. Doris. Listo, acá rapidito antes de que se me vaya la otra Doris. Entonces, van acá a trabajo en clase y van a donde dice material, acá abajo. ¿Listo? Material. La carpeta de material que está al final. Ustedes abren y ahí es donde encuentran las guías y el video que vimos y todo eso, ¿cierto? Ahí está la plantilla de Excel. Ustedes dan clic sobre ese documento y abre el documento, ¿sí? Doris. No, no, listo. Tú estás acá. No, esta no. Vas acá arriba donde dice trabajo en clase, la pestaña del centro. Y bajas hasta el final, 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 hasta donde no dé más el cursor. ¿Listo? La barra. Ajá, das clic donde dice material en azul. Ahí se abre toda la carpeta. Ahí está la plantilla de Excel. Tú le das ahí, le das a los tres punticos, la abres en otra ventana nueva y la descargas. ¿Listo? Listo. Entonces, la otra información, rápido antes de que se me vaya Doris, Andrea. Entonces, la otra información es que no sé por qué pues no han publicado nada, pero pues puede que les llegue al correo electrónico institucional, les va a llegar como tipo una encuesta de satisfacción sobre el curso, ¿listo? Entonces, eso lo hacemos con el fin de qué? De mejorar nuestros procesos internos, ya sea compensar como nosotros, ¿listo? Tecnisistemas. Entonces, por favor, saquen su tiempito, no se demoran mucho con respecto a haciendo digamos, esa encuesta. Y pues la idea es que den su opinión con respecto al curso, que cómo les pareció y todo eso, para que de esa manera pues nosotros
mejorar los procesos internos, como les acabo de decir. ¿Listo, chicos? Esa era la otra información para que estén pendientes de pronto del Classroom, porque normalmente lo publican en Classroom, donde yo les publico los videos y todo eso, o a veces les hacen llegar un correo al correo institucional o, llegase el caso, al correo personal. ¿Listo? Entonces, para que por favor estén pendientes. Eso era la otra información, Doris Andrea. Entonces, ya, ya si deseas, te puedes retirar para que arregles ese dañito que tienes. ¿Listo? Igualmente, Doris. Entonces, damos por terminada la grabación. Yolanda, ¿ibas a decir algo? Sí, señora. Listo. Bueno, entonces damos por terminada la grabación, chicos. Espero que entreguen todos muy puntualitos sus actividades antes de medianoche. Por tardar de pronto mañana hasta mediodía. ¿Listo? Em, y pues fue un placer haber estado con ustedes. Espero que de pronto este poquito que aprendieron acá en este curso, pues les sirva así sea algo así chiquitico en un futuro, en su vida laboral, y que tengan un feliz fin de semana, que descansen en este puente, en este fin de semana larguito. ¿Listo? Ok, listo, Doris. Señora. Tendrían que averiguar porque no soy muy familiarizado con todos los cursos que dicta Tecnisistemas, pero lo más seguro es que sí dicte de pronto un curso o un programa más larguito para el proceso de gestión documental. ¿Listo? Bueno, señor Juan Martín. Sí, señor. ¿Listo? Bueno, señor. Entonces ya me regalan 5 o 10 minuticos mientras carga y ya se los comparto. ¿Listo el video? Entonces que tengan un feliz fin de semana, chicos. Que descansen.